Mis hermanos, quiero orar con ustedes para poder comenzar. Oremos. Señor, te doy gracias por este momento en el que puedo otra vez reunirme con mis hermanos para continuar, Señor, este estudio. Gracias, Padre, porque me encuentro con algunos que ya vienen, Señor, desde el primer módulo. Gracias, Padre, porque tú has puesto en ellos la fortaleza, la sabiduría también para perseverar, Señor, a pesar de las situaciones que se presentan, Padre. Conozco la situación de algunos de ellos y sé que no es fácil, Señor, pero tú siempre estás dando fuerza, estás dando sabiduría, estás fortaleciendo y levantando para seguir adelante, Señor. Te doy gracias, Padre. Te pedimos, Dios mío, que tú nos sigas dando sabiduría para poder entender, Señor, tu santa palabra. No es un libro cualquiera, Señor, el que estamos estudiando, sino que es tu libro, Padre Santo. Por eso, Señor, nosotros necesitamos de tu sabiduría, que tu Espíritu nos guíe, nos dé claridad en el pensamiento y en el corazón. Nos perdone, Señor, todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad, para que con conciencia libre, Señor, nosotros podamos sumergirnos en las enseñanzas de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, eh, los evangelios, mis queridos hermanos, un tema apasionante, como yo les decía. Vamos a seguir el mismo sistema, el mismo método del módulo anterior, en el que nosotros vamos a tener que eh, asistir a la clase y luego de la clase tenemos una breve pruebita, un examencito muy cortito de los puntos que yo considero principales de nuestra lección, de cada lección. Y justamente eso también es un requerimiento para ir acumulando los puntos, ¿sí? Entonces, quiero decirles que al final de esta lección voy a compartir un enlace a través del chat de este grupo, de esta videollamada, y cada uno, por favor, si puede completar. Si por ahí se están reuniendo con otros, entre dos, ¿verdad? Entre dos personas, entonces cada uno va a tener que completar ese formulario, ese examencito de manera personal, como para que los puntos vayan para cada uno, ¿sí? Bueno, mi hermano, vamos a comenzar entonces. Esta lección es la introducción de nuestros módulos, ¿sí? Ya de la próxima semana vamos a estar, como se dice, metiéndonos profundamente, no, bueno, no tan profundo, pero sí en aquellas cuestiones que son básicas de cada evangelio, ¿sí? Bueno, la Biblia almacena todo tipo de buenas y malas noticias relacionadas con el pueblo de Dios a través de la historia. Nosotros nos damos cuenta de que a través de toda la Biblia se relatan o se describen virtudes y también defectos del pueblo de Dios y de los protagonistas de la Biblia, ¿sí? La Biblia no trata de esconder o de maquillar, por decirlo de alguna manera, las cosas que no salieron muy bien, ¿verdad? A los ojos de aquellos que somos los lectores de la Biblia, sino que muestra de una manera clara y sincera, honesta, de manera que nosotros podemos identificarnos con aquellos protagonistas o con aquellos acontecimientos de la Biblia. Lo mismo sucede, a ver un poquito, lo mismo sucede con los evangelios, por supuesto. Los evangelios, no hay lugar a dudas de que son parte de la Biblia y tienen la misma secuencia, el mismo objetivo, inclusive a veces el mismo tema, que es Jesucristo mismo. Ahora, los evangelios son los relatos. Cuando hablamos de relatos, hablamos de testigos, ¿sí? Yo quiero que vayamos nosotros puntualizando esas palabras.
relatos de testigos, ¿sí? O aquellos que tuvieron contacto directo con los testigos directos justamente de Cristo, ¿sí? Enseguida voy a ir aclarando lo que voy diciendo en este momento. Son relatos, descripciones, y la palabra que yo quiero que podamos manejar muy bien es narración, ¿sí? Una narración es un relato, es una descripción de un suceso, de algo que sucedió en este caso. Hablamos nosotros, cuando hablamos del carácter literario de la Biblia, hablamos del género narración bíblica histórica, ¿sí? Algunos estudiosos de la teología dan como un género totalmente aparte de otros géneros por las peculiaridades que tienen, las singularidades que tienen los evangelios. Son parecidos, vamos a ver enseguida a qué tipo de narración, son parecidos a otros géneros, pero no son iguales. Tiene singularidades que hacen de los evangelios un género literario totalmente diferente a los demás, totalmente aparte, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de los géneros de la Biblia, como estuvimos viendo en otros módulos, vemos nosotros que en toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, hay narración histórica, hay poesía, hay cartas, hay profecías, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero decirles es que la Biblia consta de varios géneros literarios. Cuando hablamos de los evangelios, estamos hablando de una narración histórica bíblica, ¿sí? ¿Qué son las narraciones? Como les decía, podemos usar sinónimos de la narración, podemos decir que son relatos o que son descripciones directas. Las narraciones históricas son historias de personas que vivieron en el pasado y eventos que tuvieron lugar en sus días. También cuando hablamos del género de los evangelios, estamos hablando de historia. ¿Por qué? Porque son sucesos que acontecieron realmente. No son narraciones fantasiosas, sino que son narraciones de sucesos reales en la historia de la humanidad. ¿Sí? Eso es lo que nos dice nuestra palabra del Señor y eso es lo que nosotros creemos, esa es nuestra fe. Lo que la Biblia nos dice, perdón, lo que los evangelios nos dicen son sucesos que acontecieron. Por eso hablamos de narración histórica, ¿sí? Las narraciones históricas nos hacen vivir nuevamente esos sucesos, ¿sí? Y cuando hablamos de los evangelios, nos hace vivir los sucesos o los acontecimientos que Cristo mismo desarrolló estando en esta tierra. Cuando leemos los evangelios, vemos a Cristo mismo mostrándonos a Dios el Padre. Jesús dijo, el que me vio a mí, le vio también al Padre. Si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. En algún momento, los discípulos le dijeron, preséntanos al Padre. Y el Señor Jesús les confronta y le dice, ¿hace cuánto tiempo que estoy con ustedes? Y otra vez me preguntan eso. El que me vio a mí, vio al Padre. Entonces, los evangelios nos hacen vivir nuevamente esos acontecimientos que sucedieron estando Cristo aquí en la tierra. Nos llevan otra vez a esos momentos, ¿sí? Y estudiar el contexto de los evangelios nos ayudan a transportarnos y a tener mejores detalles y un mejor entendimiento de lo que están justamente sucediendo en esos lugares. Por eso, la importancia misma de los evangelios. Ahora, en los escritos seculares del mundo antiguo, las narraciones históricas, saliendo un poquito de los evangelios y yendo a los
a los libros seculares, a los libros del mundo, ¿verdad? Donde hay también narraciones históricas, se desarrollan en tres partes principales. Veíamos nosotros de que está el principio, luego está el centro de la situación y luego está el final. En el principio, ¿qué es lo que sucede? En el principio se presentan generalmente a los protagonistas principales y también los objetivos de estos, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de algún personaje de la historia griega o romana, vemos a ver, César Augusto, por ejemplo, un gran protagonista. En los relatos históricos se le presenta a él como un gran general y luego que él va tomando el gobierno de Roma, ¿verdad? Ahora, eso sería la introducción de un relato, de una narración histórica. Luego tenemos el centro. El centro sería aquellas cosas que fueron un obstáculo para que César Augusto llegue al poder en Roma. Y luego vemos el final. El final nos habla de cómo él llega a lograr ese objetivo que en la introducción ya se estaba presentando. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que nos hacían memorizar introducción, nudo y desenlace. ¿Se acuerdan ustedes, mis hermanos? ¿Se acuerdan de la escuela cuando decía introducción, nudo y desenlace? Cuando había un cuento o una narración, ¿verdad? Había una introducción donde se presentaban a los personajes principales. Luego relatábamos nosotros el problema que ellos tuvieron, ¿verdad? O el argumento de nuestra narración. Y luego, al final, veíamos nosotros cómo se solucionaron esas cosas y cómo termina nuestro personaje principal, ¿verdad? Saliendo un poquito, vemos nosotros de que los evangelios siguen esa misma secuencia, pero tienen objetivos diferentes, ¿sí? Uno tiene un objetivo totalmente mundano, que es exaltar al hombre, y el otro tiene un objetivo totalmente divino, que es exaltar a Cristo, presentar el reino de Dios y justamente presentarnos a Dios mismo, ¿verdad? Hay algunas similitudes y podemos hablar rápidamente sobre esto porque son ideas secundarias, ¿verdad? Similitudes, por ejemplo, nuestro material dice biografía greco-romana, ¿sí? O sea, las narraciones que los griegos y los romanos hacían de su historia y de sus personajes históricos. Se hacía la introducción, se presentaban a estos personajes principales y se presentaban también las ideas que ellos tenían, ¿sí? En los evangelios también sucede eso. El protagonista principal es Cristo. Se presentan también sus ideas, su mensaje, su bendito evangelio, ¿verdad? También en la narración grecorromana tenían el objetivo de defender las ideas del líder o del protagonista principal y también preservar la memoria de sus acciones. O sea, habían narraciones históricas, ¿sí?, que tenían el objetivo de dejar en la memoria de los lectores las acciones, las grandes hazañas que sus generales, que sus gobernantes habían hecho. En el Evangelio vemos una similitud, ¿sí? Es parecido, pero no igual. Los autores del Evangelio defienden las ideas de Cristo y relatan las acciones del Señor, los milagros,
las palabras del Señor, las cosas que Él hizo para dejar en la memoria de sus lectores. ¿Entienden? Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo, mis hermanos. En los evangelios, así como en las narraciones del tiempo antiguo, no hay un orden cronológico. ¿Sí? ¿Entienden lo que es un orden cronológico? No hay un orden cronológico, como decir, por ejemplo, al primer día en Juan, ahí habla de creo que es 7 días. Juan va hablando hasta el versículo 18, hace la introducción del libro de Juan, del Evangelio de Juan, y luego dice, al día siguiente sucedió esto, al siguiente día sucedió esto, al siguiente día sucedió esto. Hay como un orden cronológico que luego se va perdiendo en su evangelio. En los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no hay un orden cronológico como decir, al siguiente día o la siguiente semana sucedió esto, al siguiente mes sucedió esto, o en el año segundo sucedió esto. ¿Por qué? Porque los evangelios tienen el objetivo de preservar las acciones del Señor y no tanto dar una referencia cronológica. Ellos, muchas veces, los evangelios lo que hacen es agrupar la narración en temas. Por ejemplo, el Sermón del Monte, por ejemplo, los milagros del Señor, ¿verdad? O agrupan en temas o también agrupan en situaciones geográficas. Por ejemplo, cuando estaba en Samaria, ellos empiezan a relatar todo esto. Pero eso no significa que eso es cronológico, sino lo que hicieron fue agrupar las narraciones en una situación geográfica. El Señor hizo esto en Samaria, hizo esto en Judea, hizo esto estando en el templo, hizo esto estando así, ¿verdad? Pero eso pudo haber sucedido una semana y también 2 semanas después o al siguiente año, pero ellos lo agruparon en una situación geográfica, ¿sí? ¿Ok? Hablamos de las diferencias entre las narraciones seculares y las narraciones del Evangelio. Las narraciones que se manejaban en ese entonces del mundo, seculares, fuera de los evangelios, tenían una audiencia amplia, ¿sí? Era escrito para muchas personas, ¿sí? Pero los evangelios tenían una audiencia específica. ¿Cuál era esa audiencia específica? Era la iglesia de Cristo que se estaba formando en ese entonces. La primera iglesia, la iglesia primitiva también le llamamos. Los evangelios fueron escritos para los hermanos de la primera iglesia, para aquellos que se iban agregando a la iglesia del Señor y le iban conociendo al Señor con una escritura fresca, ¿verdad? De los discípulos y también de los discípulos de los discípulos. Enseguida vamos a hablar de esto, ¿sí? Entonces vemos nosotros de que no era para todo el mundo, sino que era específicamente para la iglesia de Cristo, los evangelios, ¿ok? El énfasis de los escritos seculares, cuando hablamos de seculares, mis hermanos, estamos hablando de cosas que no son cristianos, ¿sí? Para que podamos entender bien. En las narraciones seculares, no cristianas, el énfasis es exaltar al personaje principal, a la persona, al humano. En los evangelios, el énfasis es exaltar a Cristo, quien nos revela a Dios y quien redime a su pueblo, el único. Ese es el objetivo de los evangelios. No exaltar a ningún otro protagonista,
sino solamente al principal, que es Cristo. Amén, mis hermanos. Cuando usted escucha una predicación de los evangelios o de cualquier libro de la Biblia que exalte a un hombre o que exalte a otro protagonista más que a Cristo, entonces ese sermón está teniendo un enfoque incorrecto. ¿Está bien? También vemos también diferencias en las culturas. En las narraciones seculares del tiempo de Cristo, o del tiempo de los evangelios, mejor dicho, vemos nosotros de que había una cultura predominante, que era la cultura greco-romana, o sea, una mezcla de griegos y romanos, ¿verdad? Esa era la cultura predominante, era lo que dominaba, digamos, el mundo conocido en ese entonces. Pero los evangelios fueron escritos en una cultura, o sea, o preservando la cultura judía. Y eso vemos inclusive en el evangelio de Lucas, ¿sí? Que tiene muchos rasgos de la cultura greco-romana, ¿verdad? Griega. Pero vemos nosotros de que inclusive en el evangelio de Lucas se preserva el énfasis en la cultura judía. ¿Ok? Y ahí llegamos al punto de la narración histórica bíblica. Los evangelios, nosotros nos damos cuenta de que no son parecidos, bueno, tienen similitudes, pero no son iguales a las narraciones seculares, sino que son más parecidos a las narraciones que hay en el Antiguo Testamento. Ahí donde hay un vínculo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Vemos nosotros de que hay un género literario que se ve en el Antiguo Testamento y que también se ve en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ese género literario se ve no solamente, lo que quiero decir es que no se ve solamente en los Evangelios, sino también en el Antiguo Testamento, y es por eso que nosotros llegamos a la conclusión de decir que el género literario de los Evangelios es totalmente diferente a cualquier otra narración histórica secular. ¿Entienden? Ahora, el Antiguo Testamento en su narración histórica es igualito o es muy parecido a el Nuevo Testamento en la narración de los Evangelios. ¿Está bien? Hablamos entonces de un género literario totalmente aparte a los demás. Y vimos por qué, por los énfasis, por la cultura, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la confiabilidad, mis hermanos, quedó claro entonces de que el Evangelio es una narración bíblica, una narración histórica bíblica. Narración porque relata, describe los acontecimientos que sucedieron en el tiempo de Jesús. Histórica, ¿por qué? Porque fueron sucesos reales, acontecimientos reales de la historia. Y bíblica, porque no se compara con ninguna otra narración secular. ¿Está bien? Perdón. Hablemos de la confiabilidad de los evangelios. Yo no sé si ustedes están siguiendo sus materiales, mis hermanos. Espero que sí. Vayan, por favor, tomando nota, haciendo apuntes en el margen para que podamos tener un mejor entendimiento, ¿sí? Mi intención no es repetir todo lo que ustedes ya vieron en el video, sino puntualizar algunos conceptos importantes de nuestra clase, ¿sí? La confiabilidad, entonces. Existe plena evidencia de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan tenían los recursos y la motivación para escribir relatos confiables acerca de Jesús. Y ahí hablamos de tres cuestiones.
4 inclusive. Acceso, sinceridad, corroboración y entrenamiento. En cuanto al acceso, mis hermanos, los escritores del Evangelio tuvieron acceso a registros de eventos que ellos escribieron. Ellos no estaban escribiendo por puras ocurrencias, sino que, por ejemplo, ellos, por ejemplo, en el ejemplo de Mateo y Juan, ellos fueron discípulos directos de Cristo. Ellos lo presenciaron con sus propios ojos. Ellos estuvieron ahí delante del Señor cuando Él hablaba, cuando Él hacía milagros, etcétera, etcétera. O sea, vemos aquí 2 testigos directos de Jesús mismo. Algunos seguramente piensan de que los 4 evangelistas eran también discípulos del Señor, ¿verdad? Pero de los 4, solamente Mateo y Juan fueron discípulos del Señor. ¿Qué pasa entonces con Marcos? ¿Sí? Marcos fue un discípulo de Pedro o un compañero cercano de Pedro. Pedro se refiere a Marcos como su hijo espiritual, ¿verdad? Eran tan íntimos, tan compañeros, de que Marcos recibe los registros de la vida de Cristo directamente de Pedro, que ustedes saben fue un discípulo del Señor. ¿Y qué pasa con Lucas? ¿Lucas de dónde recibe? Bueno, Lucas sí que él fue un investigador nato, ¿sí? Él usa todos los recursos, ¿cómo decirlo? Sí, todos los recursos, no sé si científicos, decirlo de alguna manera, pero era un entendido de la ciencia para hacer su investigación. Y él recibe de Pablo los registros para hacer para escribir su evangelio. Inclusive ustedes pueden ver en el evangelio de Lucas, en los primeros versículos, de que él dice, habiendo hecho una exhaustiva investigación, es que él escribe su evangelio, ¿sí? Entonces, Mateo y Juan, testigos directos. Marcos y Lucas, ellos reciben su relato, su registro de testigos directos también, ¿ok? Entonces ellos tuvieron acceso y eso nos da también a nosotros confiabilidad a la hora de leer los evangelios. Sinceridad, podemos ver la confiabilidad histórica de los evangelios en el alto nivel de sinceridad de sus obras. ¿Cómo nosotros vemos de que los evangelios son realmente sinceros con nosotros? Cuando no nos esconden ningún detalle, inclusive aquellos detalles que son desfavorables para los discípulos, ¿sí? Vemos que los evangelios nos relatan a Pedro, por ejemplo, traicionándole a Jesús. Eso uno puede leer y dice, espera un poco, esto no es favorable para los cristianos, esto no es favorable para los evangelios, ¿no? Pero como la escritura es tan honesta y tan sincera, nos muestran las virtudes y los errores de aquellos que formaron parte de los libros de la Biblia, y en este caso principalmente de los evangelios. Por ejemplo, nos relata a un Judas vendiéndole a Jesús por 30 monedas de plata. Su propio discípulo traicionándole a Jesús, vendiéndole a su maestro. Ahí nosotros vemos, mis hermanos, defectos enormes en los discípulos, pero que nosotros conocemos gracias a los evangelios. Si los evangelios no hubieran sido sinceros, hubieran guardado nomás eso y no se hubiera escrito, ¿sí? Si nosotros vemos narraciones históricas antiguas, vamos a ver, por ejemplo, a ver un poquito, a los protagonistas yendo de triunfo en triunfo, ¿verdad?
Vemos, por ejemplo, al mariscal López. Nosotros vemos su biografía y decimos, este tipo es perfecto, ¿verdad? Nunca cometió un error. ¿Por qué? Porque la idea era exaltarle al mariscal López. Pero cuando leemos los evangelios es diferente. Vemos a un Jesús perfecto porque los evangelios son honestos y sinceros, ¿verdad? Pero vemos a los discípulos cometiendo error tras error. Y ahí vemos nosotros la sinceridad, porque a pesar de que algunos detalles no son favorables, para los mismos escritores, están también en sus evangelios. Entonces, vemos también un tercer punto que es la corroboración. Nuestra confiabilidad en la fiabilidad de los escritos de los evangelios es reforzada por la corroboración de otras fuentes históricas. Hasta ahora, en la tierra de Israel, se siguen haciendo descubrimientos arqueológicos que confirman los relatos del evangelio, los lugares donde el Señor hizo sus milagros, donde se reunía la gente, donde ocurrían los sucesos, inclusive en Samaria, el pozo donde se encuentra con la mujer samaritana, hasta ahora existe, ¿verdad? El lugar donde estaba el estanque de Bethesda, ¿verdad? Son descubrimientos arqueológicos que hoy todavía corroboran los escritos de los evangelios. Otro punto más para creer en la confiabilidad de los evangelios. Y luego también vemos una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento que los discípulos recibieron. Eso deberían haberles enseñado cómo mantener un registro exacto de sus palabras y obras. Mis hermanos queridos, en el tiempo de Cristo y mucho después también, se manejaba la escuela de maestro-discípulo. ¿Qué significa eso? Que los discípulos tenían que tener la capacidad de memorizar las palabras de su maestro, que era aún más sabio que ellos. Tenían que saber memorizar las enseñanzas, inclusive las palabras mismas de su maestro, para guardar justamente en sus mentes y luego transmitir. Las enseñanzas se transmitían de manera oral, ¿sí? Maestro, discípulo, y luego el discípulo otra vez a otros discípulos, el padre al hijo, luego el hijo a su hijo, y así se iba transmitiendo las enseñanzas orales, ¿verdad? De manera oral. Entonces, vemos también que los discípulos estaban acostumbrados a este tipo de sistema de enseñanza, ¿verdad? Y ellos también tenían que desarrollar, o estaban conscientes de que tenían que desarrollar su capacidad para memorizar las palabras de su maestro. Eso también nos da a entender nosotros que la narración de los evangelios son confiables porque ellos mismos, esa era una prioridad de los discípulos, memorizar las palabras de su maestro. Luego también vemos las convicciones teológicas de los discípulos. Vemos nosotros que ellos murieron por lo que escribieron. ¿Se dan cuenta? Uno no entrega su vida por cualquier cosa. Por una mentira, uno no va a entregar su vida. Y aquellos que escribieron los evangelios murieron inclusive por aquello que escribieron. Y los que leyeron y confirmaron que los escritos de ellos eran sinceros, o sea, eran honestos, eran de Dios mismo, también murieron creyendo en el relato de los evangelios. O sea, mis hermanos, vemos que hay convicciones teológicas que llevaron inclusive a la muerte a muchos mártires. Y eso a nosotros tiene que ser un dato más que nos da a nosotros confianza en los evangelios y en las escrituras. Y también vemos, mis hermanos, al Espíritu Santo, que inspira orgánicamente. Los que estuvieron en módulos anteriores se acordarán de la inspiración orgánica, ¿sí? El Espíritu Santo
inspiró a aquellos que escribieron los evangelios, y eso también a nosotros nos da motivos para confiar absolutamente en los evangelios, en la veracidad de los evangelios. ¿Sí? Ahora, algo clave, mis hermanos, que nosotros debemos entender es de que la primera iglesia es clave en la validación de los evangelios como tales. La primera iglesia. En la primera iglesia habían personas que habían visto directamente a Cristo, que no fueron sus discípulos, pero vieron algunos milagros suceder, ¿verdad? En la primera iglesia hubieron discípulos de los discípulos, los padres apostólicos. En la primera iglesia, mis hermanos, hubieron personas que quizás no vieron a Cristo y no vieron a un discípulo, pero estaban a 30 años de distancia de los sucesos que habían acontecido. O estaban a 100 años de distancia. O sea, comparado 100 años con más de 2000 de nosotros, tenemos nosotros que apoyarnos en el criterio de la primera iglesia. La primera iglesia estuvo ahí de cerca, cuando los sucesos fueron totalmente frescos. Ellos podían decir con autoridad, sí, ese evangelio es totalmente cierto. Algunos podrían decir, sí, yo estuve cuando el Señor multiplicó los panes, por ejemplo. Yo estuve cuando ese paralítico caminó. Y ahora veo en el evangelio de Marcos, sí, esto es real. ¿Entienden, mis hermanos? La primera iglesia validó los 4 evangelios. Para ellos no había dudas de que los evangelios eran ciertísimos, eran certeros, eran reales. Así fue como sucedió. Entonces, la iglesia, mis hermanos, la primera iglesia es clave para nosotros para tener esa confianza de que el relato de los evangelios es real y es así como sucedió. Y eso es lo que vemos. La primera iglesia confirmó, corroboró, validó de que cada palabra de los evangelios es correcto. ¿Ok? Vemos también una palabra clave que yo quiero que ustedes puedan mirar. Cuando hablamos de la composición de los evangelios, tenemos que hablar sobre similitudes entre los 4. Ahora estamos enfocados completamente en los evangelios. Hay similitudes, pero principalmente entre 3 evangelios: Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios les llamamos sinópticos, ¿sí? Sinópticos. ¿Qué significa? Según nuestro material, dice viendo juntos. O también puede significar viendo al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, vemos nosotros de que en estos 3 evangelios, inclusive hay narración histórica que usan las mismas palabras, inclusive los mismos relatos, ¿sí? Son muy parecidos. Y ahí nosotros tenemos que ponernos a pensar, ¿será que un evangelista, hola, sí. ¿Será que un evangelista le copió a otro evangelista en su evangelio? No, mis hermanos. Yo no creo en la falta de ética de los evangelistas, de que Mateo o de que Marcos, teniendo el evangelio de Mateo, agarre y copie las mismas cosas, ¿verdad? De hecho, la evidencia nos dice de que no hubo copias entre ellos, pero como ellos fueron testigos de los mismos acontecimientos, ellos relatan
de la misma manera, inclusive en algunas partes usan las mismas palabras. Se dicen evangelios sinópticos no porque sean evangelios copiados unos de otros, sino porque ellos mismos lo vieron en el mismo momento en que sucedían las cosas. Y eso fue lo que ellos relataron. ¿Ok? Vamos entonces pasando rápido. La autenticidad. Y ahí voy rápido. Los evangelios, los 4 evangelios. Y el evangelio de Juan, antes de pasar a la autenticidad. El evangelio de Juan, según dicen, según los datos que tenemos, el evangelio de Juan ya se escribe estando los 3 evangelios terminados. O sea que Juan tenía los 3 evangelios ya publicados, por decirlo de alguna manera, y él lo que hace es escribir su evangelio. No está en el grupo de los sinópticos. ¿Por qué? Porque Juan escribe relatos que no están incluidos en los 3 evangelios anteriores. Omite otros relatos, pero le agrega aquellas cosas que él, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, ve que debe escribir, ¿verdad? En su evangelio, en el capítulo 20, versículo 31, él dice la intención de su evangelio. Estas cosas fueron escritas para que crean, dice, para que crean. Entonces, vemos nosotros de que Juan está fuera de los sinópticos porque relata sucesos diferentes, ¿sí? Vamos a la autenticidad, mis hermanos. Los 4 evangelios fueron siempre recibidos como auténticos y autorizados por las fieles iglesias de Dios, ¿sí? Razones para la confianza de la iglesia primitiva en nuestros 4 evangelios. Los autores eran de confianza, lo que decíamos nosotros. La iglesia los reconocía como autores confiables. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ellos decían, no, si Mateo escribió, tiene que ser correctísimo. No, si Juan escribió, esto es de Dios. ¿Entienden? Esto tiene autoridad divina, es lo que quiero decir. Tenían el reconocimiento de la iglesia como autores confiables y también tenían la aprobación apostólica. Los apóstoles que seguían con vida aprobaban los evangelios y enseñaban a la iglesia y permitían su publicación, permitían se me fue la palabra, permitían difundir, ¿verdad?, los evangelios en las diferentes iglesias, ¿sí? En la aprobación apostólica es lo que nosotros decíamos. Tenemos a Mateo y a Juan, que eran discípulos directos de Cristo, a Marcos, que recibe los datos de Pedro, y a Juan, ¿sí?, que aprobó los demás evangelios, porque decíamos nosotros de que ya Juan vio que los 3 evangelios anteriores estaban escritos, entonces él aprueba los evangelios anteriores y decide escribir su evangelio para agregar algunas cosas que por ahí en otros evangelios no estaban, pero que fueron parte de la vivencia de los discípulos. Luego tenemos el testimonio de la iglesia. Ahí vamos otra vez a la importancia de la aprobación de la iglesia. Los testigos sellaron su testimonio con su vida. Ellos murieron por lo que dijeron, murieron creyendo en el testimonio también de los evangelistas. Mis hermanos, vemos también que en los evangelios hay una unidad. Los 4 evangelios cuentan la misma historia del reino de Dios. Si nosotros, para los que estaban en módulos anteriores, habíamos dicho de que los evangelios relatan
la inauguración del reino de Dios en la tierra. O sea, la victoria de un rey y las bendiciones que hay para su pueblo, las bendiciones eternas. Cuando la Biblia habla acerca del Evangelio de Jesús, esta se está refiriendo a las buenas nuevas acerca de Jesús. Es el tema principal de los 4 evangelios, mis hermanos. O sea, Cristo trae el reino de Dios y cumple las profecías del Antiguo Testamento. Es un tema, nuevamente les digo, recurrente en los 4 evangelios. Los evangelios del Nuevo Testamento usan términos como evangelio y evangelizar con mucho menos frecuencia que las frases referentes al reino de Dios. Se enfoca mucho al concepto del reino de Dios. ¿Ok? Hablando entonces del mensaje recurrente en los 4 evangelios, tenemos nosotros que enfatizar la persona misma de Jesús. Los 4 evangelios enfatizan que Jesús es el rey quien trae el reino de Dios. Esto fue el mensaje que se le escribió a los judíos, a los griegos, a los romanos y a todos los cristianos universalmente. Jesús es el rey quien trae el reino de Dios. ¿Y cuáles son las pruebas de esto, mis hermanos? Los evangelios relatan el poder de Jesús sobre los demonios. ¿Sí? En incontables de veces vemos nosotros a Jesús liberando a personas que estaban siendo poseídos por los demonios. Vemos inclusive a los demonios postrándose delante del Señor y pidiéndole clemencia, pidiéndole por favor que les tiren a un acto de cerdos. ¿Sí? Entonces vemos nosotros la autoridad total de Cristo sobre todas las potestades malignas. Y ese es un tema que se desarrolla en los 4 evangelios. También vemos en los 4 evangelios el poder de Jesús para sanar y resucitar a los muertos. Y eso es solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. Y eso está relatado, narrado en los evangelios, y nos damos cuenta de que lo que hace es exaltar la persona de Cristo, mostrándoles de que el Rey de todo, lo terrenal y lo espiritual, ha venido. El Hijo de Dios ha venido al mundo. Los 4 evangelios también desarrollan la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Y el perdón de los pecados era un atributo o era prerrogativa solamente de Dios. Él solamente puede perdonar pecados. Y muchos se escandalizaban, los fariseos se escandalizaban por eso, cuando el Señor perdonaba pecado. Decían, ¿y este quién es? ¿Quién se cree este para perdonar pecado? Y él otra vez mostraba su deidad en esos momentos. Y esto es lo que desarrollan también los 4 evangelios. Jesús mismo. Hay también un vocabulario singular. Los autores del Nuevo Testamento usan un vocabulario muy variado para hablar del reino de Dios. Por ejemplo, usan palabras explícitas. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Palabras que eran impronunciables en ese entonces. Nadie podía decir que había un rey o que había un proyecto de rey en el pueblo, porque eso era ofender directamente al César. De hecho, cuando van a acusarle a Jesús frente a Pilato, le dicen, este se declara rey de los judíos. Y nosotros no tenemos más rey que el César, dicen los fariseos, ¿verdad? Rey hipócritas también ellos. Entonces, los evangelios usan palabras explícitas, sin miedo a ser condenados, sin miedo a ser llevado a la horca o al martirio, ¿verdad? Por ejemplo, usan palabras para referirse a Jesús como, por ejemplo, Mesías, ¿sí? Como, por ejemplo, el ungido, ¿sí? Y en la cultura hebrea,
el ungido era el que estaba destinado a ser rey, como le sucedió al rey David, por ejemplo, ¿sí? Hablaban de Jesús como el rey, como el hijo de David, ¿sí? O del linaje de David, o sea, el único con la autoridad de reclamar eh, el reinado de Israel, ¿verdad? Y hablaban de él así, y Señor de señores, aparte del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. O sea, los evangelios usan palabras directas, explícitas, para referirse a Jesús como el Hijo de Dios, para que no quede dudas. O sea, no hay ambigüedades, sino que cuando hablan de Cristo, se refieren directamente como el Hijo de Dios, como Dios mismo con nosotros, Emmanuel. Y también usan conceptos relacionados al reino de Dios, ¿sí? Cuando hablan de Cristo, hablan de realeza. Los evangelios usan ese vocabulario. Y también las etapas, ¿verdad? Jesús enseñó que la experiencia actual del reino que él ofreció no era la imagen completa, sino que en el tiempo de Jesús era inaugurado el reino de Dios. O sea, durante su ministerio terrenal, el reino de Dios estaba siendo inaugurado. Hoy, ¿nosotros en qué etapa estamos? En la continuación del reino de Dios. Y cuando el Señor venga, va a ser la consumación del reino de Dios. ¿Sí? Entonces eso también vemos nosotros en los evangelios. Es un tema que se va desarrollando. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando hasta ahora? Algo que queríamos nosotros, o sea, que quieran aclarar. Muy bien. Entonces, vamos a la última parte. Hay algunas cuestiones que por ahí, al leer los evangelios y al comparar un evangelio con otro, van a encontrar como difíciles de entender, ¿sí? Por ejemplo, la cronología. Hablábamos nosotros de que en la narración histórica, bíblica, no hay un orden cronológico estricto, ¿sí? Sino que por ahí puede haber 1 o 2 o 3 días que se relatan de manera consecutiva, pero el siguiente suceso puede haber acontecido 6 meses después. No hay un orden cronológico del relato bíblico. Entonces, eso puede ser una dificultad muchas veces para aquellos que estudien los evangelios. Pero nosotros debemos entender, mis hermanos, lo que decía al principio, de que los acontecimientos narrados en los evangelios tienen el objetivo de comunicar la llegada del reino de Dios y no dar detalles cronológicos, sino que el objetivo es demostrar de que Cristo trajo el reino de Dios al mundo, ¿verdad? Inauguró el reino de Dios con su venida, ¿sí? Y ese es, y bueno, y vino a redimir justamente a aquellos que debían ser salvos, ¿verdad? Y ese es el tema principal de los evangelios, ¿está bien? Ahora, inclusive hay algunas omisiones. Por ejemplo, Juan, el libro de Juan, no habla sobre la cena del Señor o la institución de la cena del Señor, ¿verdad? El libro de Juan, los evangelios anteriores sí relatan sobre la cena del Señor, pero Juan decide omitir eso. Entonces, eso no debe ser una dificultad para nosotros para entender el evangelio de Juan, sino que debemos entender nosotros de que Juan probablemente
teniendo los tres evangelios, habiendo leído los tres evangelios, dice, bueno, esto ya está suficientemente claro, ¿verdad? Voy a relatar otras cuestiones, pero el hecho de que él omita la cena o la institución de la cena del Señor no significa que eso sea menos importante para Juan, no. Lo que significa es que Juan probablemente no quiso repetir el mismo acontecimiento en su narración, entonces él decide enfocarse en otros acontecimientos, ¿ok? Hay también diferentes eventos que suceden. Como el Señor Jesús hizo muchas sanaciones y sanó a varios paralíticos, leyendo el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos, cuando el Señor sana a un paralítico en Marcos y sana a un paralítico en Mateo, a veces nos da a entender de que son los mismos paralíticos los que fueron sanados. Pero si nosotros entendemos muy bien, podemos ver de que Marcos relata la sanación de un paralítico diferente y Mateo de otro paralítico diferente, pero en la interpretación muchas veces pensamos que son los mismos. Mis hermanos, hay que tener en cuenta sobre esto, ¿sí? Así también sucede con los discursos, ¿sí? Como el Señor siempre enseñaba, tenía enseñanzas que eran recurrentes, podemos ver nosotros que en un evangelio probablemente se enseña sobre, a ver un poquito, sobre la humildad, y en Mateo también se enseña sobre la humildad y pensamos que es el mismo discurso, pero no es así. Son detalles menores, mis hermanos, que yo no quiero confundirles a ustedes, pero por ahí hay que tener en cuenta a la hora de entender estas situaciones. Vamos a lo último, mis hermanos. Ya está llegando la hora que me propuse, así que lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es de que todas las historias de los evangelios del Nuevo Testamento describen al mismo Jesús, hablan acerca de Jesús de maneras diferentes y resaltan diferentes aspectos del ministerio de Jesús. Rápidamente, el libro de Mateo muestra a Jesús como el rey mesiánico de Israel que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Mateo le está diciendo a los judíos, hermanos, este Jesús es el que nosotros estábamos esperando, es el que profetizaron en el Antiguo Testamento. Aquí está nuestro Mesías esperado. Eso es lo que le dicen los judíos. Ahora, ¿cómo ve a Jesús? Siguiendo a Jesús, dice nuestro material, corazones cambiados que nos dan el poder y la motivación para seguir a Jesús con un amor, gratitud y obediencia gozosa, ¿verdad? Es lo que Mateo nos relata. Marcos, ¿cómo nos muestra a Jesús? Nos muestra como el sufrido Hijo de Dios, quien conquistó a los enemigos de su pueblo, haciendo muchos milagros, teniendo poder sobre las fuerzas del mal. Lucas, ¿cómo nos muestra a Jesús? Nos muestra a Jesús como el Salvador compasivo del mundo, el Salvador que cuida a los pobres, ¿sí? Y que nosotros debemos esforzarnos por atender justamente a cumplir con el mismo testimonio que Cristo nos dio, a ser seguidores de Cristo. Juan, ¿cómo nos presenta a Jesús? El Hijo de Dios que lleva a cabo el eterno plan de salvación. Mis hermanos queridos, esta es la introducción al libro o a los evangelios. Espero que hayan entendido y si hay alguna pregunta, voy a dejar unos minutos para que ustedes puedan compartir las preguntas que tengan. Mientras tanto, voy a ir copiando aquí el enlace para que ustedes puedan hacer sus pruebitas. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Quedó todo claro entonces?
El silencio me dice que sí. Para los que están presentes en esta videollamada, les envío entonces ahora en el chat de esta videollamada. Por favor, revisen el chat de esta videollamada para que puedan, por favor, completar el formulario, ¿sí? Bien sencillo para que ustedes puedan tener los puntos de esta clase, ¿sí? Mis hermanos tienen 10 minutos para hacer esto, ¿sí? Ahí está. Tengo el retorno del hermano Ricardo. A ver, alguien más por ahí que me diga, pastor, ¿está todo bien? ¿Se entendió todo? Tengo estas dudas. Me siento muy solo, mi hermano. Pastor, yo lo que le puedo Sí, decir es que muchas cosas se me aclaró hoy. muchas gracias, En, hermano. sí, en primer lugar, antes de conocer la palabra de Dios, yo pensaba que todos los apóstoles eran buenos. Después leyendo, me di cuenta que eran personas como nosotros. Y ahora me doy cuenta el por qué, porque fueron sinceros. Y por eso Amén. escribieron así como ellos eran. Gloria a Dios, hermano. Por Gloria a lo Dios. que sí, hoy dije, mira un poco el por qué, todo tiene su porqué. Amén, hermano. Gracias por tu comentario, hermano. Realmente es así. Gloria al Señor por eso. Así, gloria al Señor. ¿Verdad que sí? Porque Nos podemos identificar. Yo me puedo identificar, usted, los hermanos podemos identificar con ellos, ¿verdad? Y decir, sí, bueno, así es. qué bien. Y yo cuando conocí la palabra, pastor, estoy un poco acallará, pero voy a abrir mi cámara. Eh, yo soy muy impulsiva. Estoy trabajando en eso, ¿verdad? Y me identificaba con Pedro, que le Pedro. cortó de un sope, se le cortó la oreja. Ay, Y procuro, le pido a Dios, ¿verdad? Cambie mi carácter y me va limando de a poco. amén, amén. Así es, Sí. pero yo pensaba primeramente que yo era la peor, ¿verdad? Porque no podía dominar, pero después leyendo me di cuenta que ellos eran tan semejantes a nosotros, ¿verdad? Sí, hermano, tenés razón. Y Si Pedro pudo, nosotros podemos también. sí, podemos también cambiar. Así es. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. Me pone muy Pastor, contento. Sí, gracias. Y yo no encuentro el chat para completar el formulario. Soy hay, un poco, no manejo tan bien estas cosas, me costó entrar hace rato. yo también, mi hermana. Yo también, mi hermana. Voy a tratar de guiarte un poco. Ahí, debajo de tu pantalla, ahí en la ventanita de esta videollamada, Sí, hay uno que dice chat. Yo no sé si podés ubicar. está, Ahí ya está. ubiqué. Entonces, ahí le hace clic. Clic, Sí. Y ya el le primer, hice clic a ver un y no poquito, tiene. el primer mensajito que ve ahí a tu derecha, apoyale un poco ahí, hermana, encima y dale clic otra vez, te va a llevar a otra pantalla. Eh, Pastor,